El Kiosco. Le entramos al kiosco. Todos los medios de comunicación impresos en radio y televisión están hablando del paquete económico 2026 que el día de ayer ya presentó la Secretaría de Hacienda. Recordemos que al iniciar la semana se entregó en la Cámara de Diputados, quienes tendrán que estar haciendo el análisis, el debate y en su momento aprobar el paquete económico para el próximo año. Hoy estuvo presente el secretario de Hacienda en Palacio Nacional, habló de qué va este paquete económico, pero como ya lo estaba adelantando nuestra compañera Aurora Castillejos, se aprovechó para desmentir las falsedades que están circulando en torno a este paquete económico. Una de ellas, que se reduce el presupuesto en salud y en educación. Falso totalmente. Esta mañana se habla de que el paquete tiene recursos suficientes de forma responsable para invertir lo necesario en salud, en educación, en programas sociales, en obras de infraestructura, en seguridad, particularmente en seguridad. Y también se habla de que se reduce el gasto en operación del gobierno. Es decir, se aprieta aún más el cinturón el gobierno de México. Ya no hay lujos, ya no hay excesos, ya no se gastan millonadas en un avión presidencial que no tiene ni el gobierno de Estados Unidos. Ya no se gastan millones de pesos en internet para ese avión. Ya no se compran camionetas de lujo año con año. Ya no hay viáticos excesivos. Si hay un viaje internacional, como ya lo tuvo la presidenta, se viaja en una aerolínea comercial. Se reduce el gasto de la operación del gobierno para que esos recursos se vayan a la población, Sofía. Así es, Miguel. Este plan y este proyecto, este presupuesto, pues integra sobre todo, dicen que el objetivo es llegar y atender a las y los más pobres. También vamos a hablar de que los programas del bienestar tienen un presupuesto de 987,000 millones de pesos, lo que se refiere a poco más del 2.5 del PIB. Miguel, lo que representa pues un importante, dice la presidenta, no es gasto, es una importante inversión para seguir sacando a mexicanas y mexicanos de la pobreza. 13.4 millones ya salieron de la pobreza y se busca profundizar esta cifra. Pero para conocer todo lo que compete este programa, vamos a ver estos detalles que nos aclaran en esta mañanera del día de hoy. ¿Qué características tiene lo que se presentó? Uno, garantía de todos los programas de bienestar y aumento, no solamente lo que se dio este año, sino el aumento en la inflación, el aumento en población, aumenta el número de beneficiarios en el caso de adultos mayores y en el caso de becas de niños y niñas. Número dos, aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso. Aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Educación, aumenta. El presupuesto en educación aumenta. Vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Entonces, esa es la característica. ¿Disminuye algo? Sí. El gasto de operación del gobierno sin afectar lo que hace. Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación. Así es, la presidenta habla que este presupuesto es un botón de muestra de cómo se puede, sin incrementar el IVA, sin reformas fiscales, sacar adelante a México. Así lo explica, dice que así como existió con Peña un aumento al IVA y con Calderón también un aumento del ISR, estos impuestos que pagamos todas y todos, pues en este nuevo presupuesto se compete pues ahora gastos para inversión pues pública para los programas sociales, para las principales obras públicas que se tiene, para fortalecer el Plan México, pero sobre todo, pues detalla de cómo va a ser esta distribución, Miguel. ¿Cómo le van a hacer? A ver, cuéntanos. Muy importante lo que se señaló el día de hoy en tirar las mentiras de que ya no iba a haber dinero para la salud. Así es. El detalle, para el sector salud se estima una inversión de 966,000 millones de pesos.
Para vivienda, que es un programa muy importante que tiene el gobierno de México, 399,000 millones de pesos. Ahí lo ve usted en pantalla. Educación, más de 1 billón de pesos, una cifra similar que tiene la inversión en programas sociales, Muy importante. más de 1 billón de pesos. La inversión en nuestro país se está estimando 1.3 billones de pesos y seguridad, el dato, 201,000 millones de pesos. Ahí los datos que están estimados en este paquete económico 2026. Recordar que es un paquete que llegó a los legisladores, quienes van a tener que discutirlo, ver si son las cifras correctas y, en su caso, aprobarlo. Pero la propuesta, lo que está llevando la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de México, es un paquete económico pensando en atender a la población, no a los de arriba, a los de abajo. Educación, salud, programas sociales, inversión que genere trabajos. Vamos a ver cómo lo comentaron esta mañana ahí en Palacio Nacional. No estamos aumentando IVA como Calderón. No estamos aumentando el ISR, que es lo que realmente afectaría a la gente. Como Peña, los casi 500,000 millones adicionales que pensamos recaudar tienen que ver principalmente con seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía hay espacio. Una parte en aduanas, y no tiene que ver con los servidores públicos, o si tuviera que ver, se harían las investigaciones, sino por mucha evasión, incluidos los agentes aduaneros. Se evade pagar impuestos, todavía de distintas maneras. El presidente López Obrador aumentó en aduanas una recaudación de 250,000 millones de pesos. Nosotros este año, aduanas está recaudando, yo creo que al cierre, otros 200,000 millones. Y queremos recaudar como 200,000 millones adicionales con el cambio en la ley de aduanas, de lo que se esté evadiendo, de quien importa y no paga los impuestos que debe pagar. Y factureras, y esencialmente. Lejos de como se hacía antes, que se le apretaba el cinturón a la población y que se le reducían programas sociales, que había una reducción en los salarios, que había una reducción en salud, pues ahora es el gobierno quien aplica este amarre de cinturón, por así decirlo, esta austeridad republicana, pues para pagar, pues ahora sí que para apoquinar, le dice la presidenta, la corrupta deuda de Pemex. Miguel, ¿cómo estuvo esta deuda? ¿Cómo asciende? ¿A qué tanto representa para los mexicanos? Bueno, primero recordar que durante la época neoliberal, para los jóvenes, quienes estaban encargados de la política hacendaria en el gobierno, en la época neoliberal, sin pelos en la lengua, sin mayor vergüenza, decían: le toca apretarse el cinturón al pueblo de México, si va a haber aumento en IVA e ISR, va a haber precios más altos, entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los mexicanos para construir el país. Así lo decían. Mientras en el gobierno se gastaban miles de millones en operación, con carros de lujo, teléfonos celulares, viáticos, cuentas en restaurantes. Bueno, al pueblo de México decían: ¿sabe qué? Apriétese el cinturón, porque si quiere comprar alimentos, pues le van a salir más caros, pero es un esfuerzo que hacemos todos. Así lo decían en la época neoliberal. Ahora quien se aprieta el cinturón son los de arriba, en el gobierno, los altos funcionarios, un gobierno austero. Ahí se aplica la austeridad republicana, en que no haya lujos. La austeridad republicana tiene que haber que no se roben el dinero en el gobierno. ¿Qué sucedió también en la época neoliberal? Endeudaron a Pemex. Compraban las plantas chatarra, agronitrogenados, había corrupción. Para poder ver al director de Pemex, los inversionistas, los empresarios, tenían que pagar un moche con la idea de que les fueran a dar un contrato. Había mucha corrupción en Pemex. ¿Qué era lo que sucedió? Pues bueno, que Pemex se endeudó. Lo que se obtuvo por ganancias en recursos petroleros, como por ejemplo con Calderón, cuando la mezcla mexicana de barril, el petróleo mexicano, estuvo arriba de los $100. ¿Qué pasó con ese dinero? Dijeran: se invirtió en Pemex para que Pemex hiciera. Claro. Nada.
no se hizo nada. Calderón construyó una barda, bueno, media barda, en lo que iba a ser una refinería. Así endeudaron a Pemex y disminuyeron la producción. ¿Qué fue el resultado? Una monstruosa deuda ofensiva que hoy tiene que pagar el gobierno de México. Hoy la presidenta destacó que es la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña que dejó a Pemex al borde de caer al precipicio y por lo cual el gobierno de México tiene que entrar a ayudar a pagar esa deuda. Muy importante, no perder de vista. ¿Cuál es el plan? Que Pemex se capitalice, que este año 2025 y el próximo año 2026 tenga capital por parte del gobierno de México y que a partir de 2027 Pemex solito, sin requerir dinero de la Secretaría de Hacienda, pueda pagar su deuda y seguir invirtiendo en modernización y crecimiento de Pemex. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nosotros muy responsablemente estamos disminuyendo todavía más el gasto administrativo del gobierno, mayor austeridad republicana, para poder apoyar a Pemex a que salga en el 2026, para que en el 2027, como dijimos, ya eso está calculado, fue lo que se presentó. Y además, hay que decirlo, porque la deuda respecto al PIB es muy responsable, muy responsable, muy, muy responsable. Como lo dije en mis 100 puntos, vamos a tener una tasa deuda-PIB responsable, y es muy responsable lo que estamos haciendo. Así es, muy importante, ¿no? Mientras subía la deuda, la producción bajaba como resbaladilla, Miguel. Así, hoy lo muestran en las gráficas como pues de 6 refinerías que tenían, las dejaron funcionando como si fueran 2, ahora ya son 8 porque son la refinería Olmeca y la de Deer Park. También hablan de cómo pues se dio una disminución garrafal en la producción, no solo ya de hidrocarburos, sino de la producción de petrolera, la producción de extra que hace Pemex. Dejaron a Pemex en ruinas. De hecho, hay un muy buen libro, yo se lo recomiendo, que se llama Pemex RIP y que cuenta, es de la periodista Ana Lilia Pérez, que cuenta cómo desmantelaron Pemex, se llevaron, hasta los floreros de todo. Cuenta la presidenta que en vez de aumentar la producción, pues lo que se hacía era aumentar pues el número de puestos, que había un adjunto del adjunto del adjunto, y que esto funcionaba pues para adjuntar a todos sus amigos. Así habla la presidenta, ¿no?, de este tema de Pemex, pero también había otro descaro. Cuéntanos, ¿qué es esto del IPAB y cómo es que también se desfalcó y los bancos aprovechaban, Miguel? Recordarás la terrible deuda del Fobapro, deuda para los mexicanos. Durante el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León se tomó la decisión de tomar la deuda de unos cuantos banqueros, amigos del gobierno y otros empresarios, y tomaron sus deudas que tuvieron por malas decisiones, las quiebras de los bancos. Ernesto Zedillo, no se preocupen, amigos, yo veo cómo pagamos sus deudas entre el pueblo de México, socializamos las pérdidas y las ganancias para los bancos privados. Y bueno, el FOBAPROA, que ahora es el IPAB, resulta que las aportaciones que hacían los banqueros al IPAB eran deducibles de impuestos. Es decir, tenían alguna ganancia, algún tema financiero para los bancos, era una lana que podían deducir de impuestos. Estas aportaciones tenían ahí doble ganancia, porque aparte que era una deuda de los mismos banqueros, deducían su propia aportación, porque la pagamos todos los mexicanos, también los banqueros, porque son empresarios, como todos pagan impuestos, pero ellos sí, se les regresaba esa lana. Esa tranza se terminó. ¿De qué va esto? Esta mañana Edgar Amador, el director del SAT, lo explica. Como lo hemos mencionado, es un tema de armonía fiscal, ¿no? El FOBAPROA fue diseñado para rescatar al sistema bancario. La banca múltiple tiene que contribuir para su rescate. Y ahora resulta que ellos pueden deducir de impuestos lo que pagan. ¿Quién va a pagar esa deducción? Los contribuyentes, ¿no? Entonces no suena muy lógico, ¿no?, que deduzcan, que los contribuyentes les ayudamos con la deducción para
financiar el rescate de los bancos, ¿no? Es un tema de armonía, de armonía fiscal, pero más allá de eso, la banca internacional que opera en México conoce muy bien el tratamiento fiscal a este tipo de contribuciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el equivalente al IPAP se llama el FDIC. El FDIC también tiene una contribución para el financiamiento al seguro bancario. Esa cuota no es deducible en los Estados Unidos, no es deducible en Canadá, no es deducible en la mayoría de las jurisdicciones. Entonces, para los bancos no debería ser algo raro que las contribuciones al seguro bancario, como el IPAP, y en este caso, que es la contribución al financiamiento de los pasivos del FOBAPROA, no sea deducible. Es el estándar incluso internacional. Y el monto estimado, estamos estimando, son estimaciones, alrededor de 10,000 millones de pesos al año. Ahí la explicación de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, sobre cómo los banqueros ya no podrán deducir sus aportaciones al IPAP, Sofi. Así es, Miguel, y aquí desmenuzamos cuánto va a ser para salud, cuánto para seguridad, cuánto para programas sociales, cuánto para la deuda. Aquí le aclaramos todos, así que saque su calculadora, que aquí le va esta explicación muy resumida a nuestro estilo. Descrito como un presupuesto humanista por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, el paquete económico 2026 es un reflejo de la política económica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que amplía los derechos sociales, impulsa el crecimiento y preserva la estabilidad macroeconómica. El proyecto de presupuesto de egresos en el ejercicio 26 es un presupuesto humanista, enmarcado en el Plan México, en la gran estrategia económica de la administración, que involucra a todos los sectores de la sociedad con el objetivo de alcanzar la prosperidad compartida. El paquete económico del 2026 tiene como principales rubros de gasto los programas sociales, así como la inversión e inyección económica en los sectores de seguridad, vivienda, educación y salud, áreas que durante el periodo neoliberal eran vistos como gastos y no como una inversión. Durante el periodo neoliberal hablaban de que la educación era un gasto. No, para nosotros es una inversión. O hablaban de que la salud era un gasto. No, es una inversión para los habitantes del país, para las mexicanas y los mexicanos. La política de gasto se distribuye en dos pilares. Se priorizan los recursos hacia programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales. 987,000 millones de pesos de inversión social se van a programas como la pensión para adultos mayores, la pensión de mujeres del bienestar y los programas de becas estudiantiles, entre otros. Por otra parte, 537,000 millones de pesos se destinarán a programas y proyectos prioritarios de inversión en los que destaca el regreso de los trenes de pasajeros, el mejoramiento, construcción y ampliación de las vías carreteras y la inversión en las paraestatales del gobierno como Pemex y la CFE. Gracias al paquete económico, los programas sociales subieron un 2.5% del PIB, beneficiando al 82% de las familias de México, un reflejo de la disminución del desempleo en mínimos históricos. Por otro lado de los ingresos, la intensificación al combate de la evasión fiscal, simplificación de trámites y modernización de aduanas ha logrado alcanzar un crecimiento de 6.3%. Tanto en recaudación tributaria y no tributaria, se trata de un ingreso total de 8.7 billones de pesos, alcanzando un máximo histórico. Además, se propondrán medidas de políticas de salud pública y de justicia fiscal, como dejar de deducir las cuotas destinadas al pago del FOBAPROA, así como incentivar hábitos de consumo más saludables, como el aumento a productos como las bebidas azucaradas, los cigarros e incluso los videojuegos que incentiven a la violencia. Con políticas y medidas como las presentadas en el paquete económico 2026, se mantiene el objetivo de mantener una senda de consolidación fiscal gradual, preservar la inversión y sostener el empleo, así como estimular la actividad productiva. Mañanera 360. Bien, ahí los datos del paquete económico. Destacar que es falso que se reduzca la inversión en educación y en salud o que se reduzca el presupuesto para seguridad pública. Y algo muy importante, no hay incremento en IVA e ICR como ocurrió en el periodo neoliberal para los jóvenes. En marzo de 1995 se aumentó el IVA del 10 al 15%. En aquel entonces, usted recordará un personaje político, Roque, hizo esta frase así de, sí, lo hicimos al pueblo de México porque aumentaba el IVA.
Solo para los jóvenes, recordarles que ese aumento del IVA fue un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional para acceder a un préstamo que estaba solicitando México. En el periodo neoliberal, la política económica venía del exterior, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Eso se acabó. Ahora se aplica el humanismo mexicano y el presupuesto es para apoyar al pueblo de México, Sofía. Muy bien, muy importante lo que dices, ¿no? Recordar estos eventos que dieron pie a que ahora pues haya un presupuesto que esté pensado en todas y todos y que garantice pues el gasto público, ¿no? Todo lo que representa la inversión que está haciendo el pueblo de México.